Mi hijastra me exigió que financiara su vida como madre soltera y me insultó cuando me negué. Mi esposa la apoyó. Así que solicité divorcio, corté toda relación con ellas, y lo que sucedió después fue impactante. Hola, soy de Reddit. Me llamo Grant. Tengo 45 años, y si me hubieran dicho hace 5 años que terminaría divorciándome de mi esposa por el comportamiento caprichoso de su hija adulta, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, viviendo solo en una casa tranquila que antes rebosaba de risas y caos, tratando de comprender cómo todo lo que construí se derrumbó por las malas decisiones de una veinteañera mimada. Permítanme explicarles, porque nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Conocí a Tessa hace 6 años en una carrera benéfica local. Yo me encargaba de la logística del evento. Ella estaba allí como voluntaria con su clínica dental. Tenía una personalidad aguda e ingeniosa, el tipo de mujer que podía ganarle a un abogado en un debate y, aún así, encantar a la gente inmediatamente después. Tenía 43 años entonces, llevaba divorciada unos años y tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Noah, que entonces tenía 25 años, y Hallie, que tenía 21. Nunca me había casado, pero a los 29 supe que no podía tener hijos biológicos. Infértil, para siempre. Esa noticia destruyó mi última relación seria. Así que, cuando conocí a Tessa, casi sentí que el destino me echaba una mano. Ella ya tenía su familia. Por fin podía amar a alguien sin la sombra de lo que no podía darle. Los primeros 2 años fueron maravillosos. Tessa era estable, trabajadora e independiente. Noah ya se había graduado de la universidad, se costeaba sus estudios y tenía un buen trabajo en Phoenix. Es el tipo de chico del que cualquier padre estaría orgulloso. Humilde, ambicioso y respetuoso. Conectamos enseguida. Hallie, en cambio, digamos que era un caso aparte. Cuando la conocí, era dulce, pero perezosa. Dejó la universidad comunitaria para aclararse las ideas y se pasaba la mayor parte del tiempo publicando en redes sociales sobre cómo convertirse en influencer, sea lo que sea eso. Tessa solía poner los ojos en blanco y decir, ya se le pasará, solo necesita un poco de orientación. Le creí, quería creerle. Al principio, Tessa y yo estábamos de acuerdo en cómo manejar las tonterías de Hallie. Cuando Hallie perdió su trabajo de medio tiempo por llegar tarde constantemente, Tessa dijo, cada acción tiene consecuencias. Cuando Hallie pidió prestados $500 para un concierto, Tessa le dijo, búscate otro trabajo. Pensé, bien, somos un equipo. Criaremos a esta chica para que sea una adulta responsable. Pero poco a poco, los límites comenzaron a difuminarse. Todo empezó con el problema del coche de Hallie. Destrozó su viejo Civic destartalado porque estaba enviando mensajes de texto y chocó por detrás a otro coche en un semáforo. Le dije que tenía que comprarse uno nuevo. Tessa estuvo de acuerdo al principio. Una semana después, sacó $6,000 de sus ahorros y ayudó a Hallie a comprar un Hyundai usado. Su razonamiento era que necesitaba un medio de transporte fiable si quería encarrilar su vida. Me quedé callada, aunque sabía perfectamente cómo iba a terminar todo. Y, por supuesto, 6 meses después, terminó. Otro accidente, otra excusa, otra ronda de lágrimas. Cuando sugerí que dejáramos que Hallie afrontara las consecuencias esta vez, Tessa me dijo que ya se sentía fatal. No necesitaba que la hiciera sentir culpable. Fue la primera vez que me gritó sobre su hija. No le di importancia, pero algo cambió ese día. Entonces apareció Darren, el novio de Hallie. Lo conoció en un festival al aire libre. Tenía 28 años, estaba lleno de tatuajes. Conducía un Dodge Charger con los cristales tintados y se hacía llamar de J.A.S. Juro por Dios que pensé que era una broma cuando me lo presentó. Pero no, iba en serio. Ese era su nombre artístico. Solo que el único escenario en el que parecía estar era el sofá de nuestro salón cuando se quedaba a dormir allí un par de noches. No tenía un trabajo fijo, solo actuaciones esporádicas que le daban visibilidad. Al principio, Tessa también lo odiaba. Las dos lo hicimos, pero con el tiempo noté que su tono se suavizaba. Lo está intentando, decía. Al menos la hace feliz. Claro, nada grita felicidad como un hombre adulto pidiéndole dinero para gasolina a tu madre. El anuncio del bebé. Entonces, una noche, hace aproximadamente un año, todo explotó. Estábamos cenando, Tessa, Hallie y yo. De repente, Hallie soltó, estoy embarazada. A Tessa se le cayó el tenedor. Me quedé helada. Hallie parecía demasiado orgullosa para dar esa noticia. Siguió hablando de cómo ella y Darren estaban empezando una nueva etapa,
de cómo este bebé era una bendición, de cómo quería criarla a su manera. Después del shock inicial, hice la pregunta obvia: ¿dónde piensan vivir? Ella dijo: bueno, aquí por ahora. ¿Tienen espacio? Tessa guardó silencio. Dije con la mayor calma posible: eso no va a pasar. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Hallie me acusó de no preocuparme por la familia. Tessa me dijo que la apoyara. Les dije que no iba a dejar que un DJ sin trabajo y su novia embarazada se mudaran a mi casa alquilada. La cosa se puso fea. Hallie salió furiosa, llorando. Tessa me dijo: no tenías que ser tan dura. Le respondí: alguien tiene que ser realista. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Un mes después, Hallie volvió sola. Se sentó a la mesa de la cocina con una confianza arrogante y me dijo que se quedaría con el bebé, pero que necesitaba ayuda para salir adelante. Con ayuda se refería a dinero. Quería que le pagara el alquiler de un nuevo apartamento, que le cubriera las facturas médicas y que quizá le comprara otro coche de segunda mano. Me quedé mirándola un segundo y le pregunté: ¿por qué debería hacer eso? Me contestó: porque prácticamente eres mi padre. Le dije: entonces quizá deberías empezar a tratarme como tal. Fue entonces cuando explotó. Me llamó viejo, amargado y celoso porque no podía tener hijos. Dijo que también era emocionalmente estéril. Ni siquiera grité. Simplemente me levanté, la miré y le dije: vete. Tessa llegó a casa y encontró a su hija llorando en la entrada. Cuando le expliqué lo sucedido, no me defendió. Me dijo: está hormonal, Grant. Podrías haberlo manejado mejor. Para mí, eso fue todo. Algo dentro de mí se apagó. 2 semanas después, Tessa hizo la maleta y se fue a vivir con Hallie. Dijo que necesitaba espacio. Así que se lo di. Un mes después, solicité el divorcio. La casa estaba a mi nombre, siempre lo había estado. Así que, legalmente, fue sencillo. Pero emocionalmente, me destrozó. Ni siquiera le avisé cuando sé. Finalizó el papeleo. Se enteró cuando la llamó su abogado. Me escribió unos días después: no tenías que abandonarnos. Le respondí: yo no te deseché. Te fuiste cuando la elegiste a ella en lugar de a nosotros. Nunca más supe de ella después de eso. Han pasado 8 meses. Vivo solo de nuevo. El silencio es extraño, pero apacible. Ya no hay portazos. Ya no hay discusiones a medianoche por dinero que ni siquiera me correspondía gastar. Ya no tengo que fingir ser padrastro de alguien que solo me veía como un cajero automático. A veces pienso en Tessa, en lo bien que estábamos antes de que el caos de Hallie lo consumiera todo. No la odio, pero nunca la perdonaré por dejar que su hija adulta destruyera lo que construimos. Quizás soy el villano en su versión de la historia. Quizás soy el hombre insensible que se negó a ayudar a su familia. Pero la verdad es que sí ayudé durante años, hasta que ayudar empezó a significar borrarme por completo de mi vida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que hay una diferencia entre ser un proveedor y ser un tonto. Decidí dejar de ser ambas cosas. 8 meses después del divorcio, por fin empecé a sentir algo parecido a la paz. Mi casa, la que usaba el ruido de las puertas que se cerraban de golpe, las risas de Hallie y los paseos nocturnos de Tessa se habían apagado. No voy a mentir. Al principio me sentía solo, pero también tranquilo, predecible. Por primera vez en años, podía caminar por mi propia sala sin tropezar con el bolso de alguien o la caja del cochecito de bebé. Volví a hacer ejercicio. Retomé la carpintería en el garaje e incluso me uní a un grupo de senderismo que se reunía todos los sábados. La vida era lenta, constante y mía. Entonces, hace 3 semanas, oí una llamada inesperada a la puerta. Era al atardecer. El sol se ponía y yo estaba lijando una mesa que había estado construyendo para mi vecino. Cuando abrí la puerta, lo primero que pensé fue que estaba viendo un fantasma. Allí estaba Tessa. Los mismos ojos verdes, la misma expresión que podía pasar de la ira a la tristeza en un segundo. Solo que esta vez parecía agotada. Tenía el pelo revuelto y los ojos hinchados. Apretaba un pequeño bolso como si fuera lo único que tuviera. «Hola, Grant», dijo, en voz baja. No me moví. Me quedé allí, apoyada en el marco de la puerta, esperando. Suspiró. «Sé que probablemente no quieres verme, pero no sabía a dónde más ir». Dudé un instante y luego me hice a un lado. «Pasa». La historia se desarrolla. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde ella y Hallie anunciaron el embarazo. Ahora estaba sola. Tras unos minutos de silencio, finalmente habló. Hallie tuvo la bebé hace 2 meses, una niña.
Hermosa, pero las cosas no han sido fáciles. Me quedé callada. Ella y Darren rompieron. Continuó con la voz quebrada. Se fue. Desapareció una semana después del nacimiento de la bebé. Sin trabajo, sin manutención, nada. Asentí lentamente. No puedo decir que me sorprenda. Tessa se estremeció ante la franqueza, pero no replicó. Se está quedando en un apartamento pequeño. No puede pagar el alquiler. Trabaja a tiempo parcial en un supermercado. Apenas le alcanza para vivir. La he estado ayudando cuando he podido, pero me redujeron las horas en el trabajo. Estoy atrasado con la hipoteca. Entonces me miró. Esa misma mirada suplicante que había visto demasiadas veces. No vine aquí por mí, dijo en voz baja. Vine porque ella necesita ayuda. ¿La bebé? La interrumpí. Basta. Se quedó paralizada. No uses a esa bebé como excusa para volver a entrar en mi vida. No otra vez. A Tessa le temblaba el labio. Es tu nieta política, Grant. ¿Eso no significa nada? Reí con amargura. ¿Nieta política? ¿La mujer que me dijo que no era su padre? ¿Que nunca sería de la familia? ¿Esperas que me importe ahora porque se metió en otro lío? Tessa bajó la mirada. Se equivocaba. Me equivocaba. Ahora lo veo. Pero por favor, no castigues a la bebé por nuestros errores. Mentiría si dijera que sus palabras no me calaron hondo. Porque esa bebé, inocente, sin culpa alguna, estaba sufriendo por culpa de dos personas incapaces de enderezar sus vidas. Una parte de mí quería ayudar, entregar un cheque, hacer desaparecer el problema y sentir que había hecho lo correcto. Pero ya lo había hecho antes, durante años. Y cada vez solo conseguía más caos, más exigencias, más reproches. Cuando se acabó el dinero, me levanté, me acerqué a la ventana y contemplé la luz del sol que se desvanecía. Tessa, dije en voz baja. ¿Recuerdas cuando me dijiste que era demasiado dura? Que Hallie solo necesitaba tiempo. Ella asintió lentamente. Han pasado 6 años. Se acabó el tiempo. Empezó a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. No la consolé. No podía. No esta vez. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿De verdad no vas a reconsiderarlo? ¿Ni siquiera por la bebé? Negué con la cabeza. No. Porque cada vez que te ayudo, lo tratas como una obligación, no como un acto de bondad. Y cada vez que vuelves, nunca se trata de arreglar las cosas. Se trata de pagar las facturas. Tragó saliva con dificultad. Has cambiado. La miré fijamente a los ojos. No, Tessa. Por fin dejé de ser tu red de seguridad. No dijo ni una palabra más. Solo asintió y salió. Esa noche, me senté en el porche pensando en todo, en los años que había pasado intentando construir una familia que nunca fue realmente mía. Me dolía imaginar a esa pequeña bebé creciendo en medio del caos. Pero sabía una cosa con certeza. Volver a intervenir no salvaría a nadie. Solo me arrastraría de nuevo a la tormenta de la que por fin había escapado. Unos días después, Noah me llamó de repente. Se había enterado de la situación por un familiar. No te sientas culpable. Me dijo, hiciste más por ellos que nadie. A veces, alejarte es lo más amable que puedes hacer por ti misma. No me di cuenta de cuánto necesitaba oír eso hasta que lo dijo. Ha pasado un año entero desde aquella noche. Nunca volví a ver a Tessa, aunque de vez en cuando me entero de cosas por amigos en común. Hallie ahora tiene 2 trabajos. Sigue luchando, pero lo logra si me ayuda. Quizás eso era lo que necesitaba desde el principio, la realidad. En cuanto a mí, vendí la casa, me mudé a una cabaña más pequeña junto al lago, a 1 hora de distancia, construí mi propio taller y empecé a fabricar muebles a tiempo completo. A veces, en las noches tranquilas, recuerdo a esa versión de mí mismo, el hombre desesperado por mantener unida a una familia que no quería ser unida. Y me doy cuenta de que dejarlos ir no fue crueldad, fue libertad. Porque a veces el amor no se trata de arreglar a las personas. A veces el amor es saber cuándo dejar de intentarlo. Al final, quiero hacerte una pregunta. Si pudieras retroceder solo un día en tu vida, ¿qué cambiarías? Déjamelo en los comentarios. Hey bro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada.